Capítulo 8. Estatuto científico de la ética. 1. Definición nominal de la ética. La palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbre. La palabra moral viene del latín moris, que también significa costumbre. Por lo tanto, etimológicamente hablando, ética y moral significan lo mismo. Las dos palabras se refieren a las costumbres, o mejor dicho, a la conducta humana establecida en una época o en una región. De acuerdo con esto, la ética sería la ciencia de las costumbres. Esta definición merece mayores precisiones. 2. Definición real de la ética. A la ética le interesa exclusivamente el estudio de la bondad o maldad de la conducta humana. No le interesan otros aspectos o enfoques de esa misma conducta que serían propios de ciencias como la psicología, la sociología, la historia, etc. Recuérdense las definiciones que hemos proporcionado. El objeto material de una ciencia designa su temática general. El objeto formal de una ciencia designa el aspecto especial que se considera dentro del objeto material. El mejor modo de definir una ciencia es señalar su objeto material y su objeto formal. Aunque varias ciencias coincidan en su objeto material, se distinguen por su diferente objeto formal. En el caso de la ética, su objeto material es la conducta humana y su objeto formal es la bondad o maldad de esta misma conducta. Por lo tanto, la definición real de ética es ciencia que estudia la bondad o maldad de los actos humanos. Tres. Carácter científico y racional de la ética. Veamos ahora por qué razón insistimos en que la ética es una ciencia, a pesar de que muestra una fuerte diferencia respecto a las ciencias más conocidas, como la matemática, la física, la biología o la química. Para esto es necesario señalar con claridad cuál es la característica propia de una ciencia en cuanto tal. Si la ética cumple con esa característica, entonces podemos afirmar con razón que la ética es una ciencia. Recordemos la definición de ciencia propuesta en el capítulo 3. La ciencia es un paradigma fundamentado. Cuando hablamos de paradigma, estamos indicando que la característica esencial por la cual un conocimiento se eleva al rango de ciencia es su calidad de modelo o patrón de la realidad. Toda ciencia contiene un modelo o patrón de la realidad que describe. En el fondo, la ciencia no es una simple descripción en tono indicativo de una serie de hechos. La ciencia difiere respecto a los relatos o narraciones de hechos por esta simple característica.
La ciencia nos dice cómo se va a comportar la realidad descrita. La ciencia puede predecir el comportamiento de un objeto precisamente porque nos ha proporcionado el modelo bajo el cual actúa, en las condiciones señaladas para el caso. Así pues, la ciencia no está escrita en tono indicativo. La ciencia contiene un tono prescriptivo. Nos dice cómo debe actuar la realidad estudiada. Esto es lo que queremos decir cuando definimos a la ciencia como un paradigma. Así es como la astronomía nos predice las fechas de los eclipses y de la aparición de los cometas. El científico se da el lujo de decir, por ejemplo, el cometa Halley debe aparecer en el horizonte a fines del año 1985 y a principios del año 1986. Por otro lado, un químico puede predecir el comportamiento del yodo sólido cuando lo calentamos en un recipiente cerrado. El yodo se sublima, es decir, pasa al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Del mismo modo, el físico nos habla de la ley de las palancas y nos puede indicar con exactitud la longitud que debe tener un brazo cuando cambiamos el peso soportado, si acaso queremos conservar el equilibrio. Todos estos ejemplos son unos cuantos casos estudiados por las ciencias naturales. En todas ellas se da el mismo caso esencial. Se trata de un paradigma, un modelo, un patrón que se ha descubierto en la naturaleza y que, una vez corroborado, funciona como una prescripción acerca de lo que la naturaleza debe hacer. Las ciencias dicen lo que debe suceder en determinadas condiciones. También las matemáticas adquieren el carácter de ciencia en virtud del paradigma que presentan. El teorema de Pitágoras es un ejemplo muy claro. Nos dice cuánto debe medir la hipotenusa si acaso sabemos cuánto mide cada uno de los catetos. Las matemáticas proporcionan los paradigmas o modelos más precisos que el hombre haya podido descubrir. El paradigma que ofrece una ciencia no es un invento o una charlatanería, sino un modelo fundamentado. El método científico es el encargado de corroborar por todos los medios posibles la adecuación del modelo con la realidad. Con lo anterior ya estamos en condiciones de aclarar si acaso la ética es o no una ciencia. Afirmamos y sostenemos que la ética es una ciencia porque a ella le concierne presentar un modelo de conducta humana valiosa, a la cual el hombre debe plegarse. Cuando la ética estudia la bondad y la maldad de los actos humanos, no lo hace con el fin de describirlos en tono indicativo, sino precisamente en tono prescriptivo. El hombre debe hacer tal o cual cosa.
La ética, al igual que todas las ciencias, presenta un paradigma, que en este caso es un modelo para la conducta humana. Esto es lo que se quiere decir cuando se aclara que la ética le interesa la bondad o maldad de la conducta humana. Hay que hacer el bien y evitar el mal. He aquí la síntesis de todo sistema ético. En resumen, el carácter científico de la ética queda fundamentado en virtud de que esta disciplina presenta un paradigma de conducta valiosa que el hombre debe realizar. La ciencia, según hemos dicho, es un paradigma fundamentado. Ya ha quedado claro que la ética es un paradigma. Veamos ahora de qué manera la ética es, además, un paradigma fundamentado. La fundamentación de los modelos éticos se realiza por medio de la razón, de ninguna manera por medio de experimentos. En esto se asemeja la ética con las matemáticas. La fundamentación en ambas ciencias corre por cuenta de la razón humana. El experimento y la observación de casos concretos solo nos proporciona ayudas complementarias en el proceso de una argumentación rigurosa. La ética es una ciencia, mas no experimental, sino racional. Expliquemos esto. Cuando insistimos en el carácter racional de la ética, estamos señalando el medio que esta ciencia utiliza para fundamentar su paradigma o conjunto de modelos de la conducta humana. La razón proporciona causas, razones, el porqué de esa bondad en la conducta asentada. Así, por ejemplo, la ética prohíbe el homicidio, ensalza el amor, vitupera el engaño, alaba las virtudes como la fortaleza, la prudencia y la humildad. Ante esos paradigmas, a la ética le concierne proporcionar las razones por las cuales se trata de conductas buenas y, por lo tanto, dignas de ser realizadas. Similarmente, a la ética le concierne argumentar en contra del homicidio, la drogadicción, el engaño, el robo, etc. Quien estudia ética conoce los modelos propios de la conducta humana y conoce además las razones de la bondad o la maldad de estas conductas. Más adelante insistiremos en el carácter especial de la obligación moral, que difiere respecto a las prescripciones propias de las ciencias de la naturaleza. Cuatro. La ética es una ciencia normativa. Es de todos conocido el hecho de que la ética contiene normas que pretenden regir a la conducta humana. Veamos algunas implicaciones de aquí derivadas. La ética estudia lo que es normal, mas no estudia lo normal de hecho, sino lo normal de derecho. Saber distinguir esta diferencia podría terminar con algunas inútiles discusiones que se han suscitado al respecto. Lo normal de hecho es lo que suele suceder.
lo que estamos acostumbrados a constatar, lo que estadísticamente es la norma. En cambio, lo normal de derecho es lo que debería suceder, lo que está regido por una norma o ley, aunque no suceda siempre, o tal vez nunca. Por ejemplo, en ciertas oficinas es normal que la virtud de los empleados llegan atrasados a su trabajo. Uno de ellos se defendió ante una llamada de atención contestando que allí es normal esa impunidad. La respuesta en lenguaje técnico sería: eso es normal de hecho, pero no lo normal de derecho. Eso es lo que suele acontecer, pero no lo que debe suceder. Lo correcto es que todo el mundo llegue a tiempo, aun cuando esa regla no sea cumplida por todos, o algunos. Pues bien, la ética no estudia lo normal de hecho, sino lo normal de derecho, lo que debe suceder, lo establecido como correcto de un modo racional, aun cuando de hecho la conducta humana se realice de otro modo ordinariamente. El paradigma propuesto por la ética no se obtiene a partir de las costumbres que empíricamente se han detectado, sino a partir de razones que se captan en un nivel axiológico. He aquí una falla de la definición nominal de ética. Se refiere a las costumbres de hecho, cuando lo que verdaderamente interesa son las costumbres por derecho. Esto es muy importante, pues la gente tiene la tendencia a confundir estos dos tipos de normal. Lo normal de hecho suele ser traído como razón para justificar lo que se está haciendo. Porque todos lo hacen, también yo lo hago. Si todo el mundo actúa así, ¿por qué yo no? Y así por el estilo. Nótese que esta postura equivale en realidad a la despersonalización y pérdida de autonomía en la propia conducta. La ética es una ciencia que estudia lo normal de derecho, lo que debe realizarse, la conducta que debería tener la gente, lo que es correcto en determinadas circunstancias. El cohecho, el fraude, el fanatismo religioso, el chantaje emocional, la propaganda engañosa, el abuso político, la manipulación dolosa, etcétera, son conductas normales de hecho en ciertos ambientes, pero no constituye lo normal de derecho. La ética proporciona las razones por las cuales se justifica una conducta y se desecha otra. Cuando en una conducta humana lo normal de hecho coincide con lo normal de derecho, se puede decir que se ha actuado de un modo ético, conforme a las normas propias de la ética, conforme al bien y demás valores proclamados por esta ciencia. 5. Concepto de ética manejado en este libro. Podemos resumir ahora todos los datos y explicaciones de las secciones anteriores. En primer lugar,
La definición real de nuestra disciplina. La ética es la ciencia que estudia la bondad o maldad de la conducta humana. La ética es una ciencia. Esto significa que, de acuerdo con nuestra definición de ciencia, la ética propone un paradigma o modelo de los actos humanos. La conducta humana se debe ajustar al dicho modelo que supuestamente encarna el valor moral. El estudio de la ética incluye, por lo tanto, una incursión en el estudio de los valores y, en especial, del valor moral. El ajuste de la conducta humana al modelo propuesto por la ética depende, por supuesto, del uso de la libertad. Los valores morales solamente son conseguidos cuando la persona actúa libremente. La ética es una rama filosófica. Es, quizá, la rama de la filosofía que tiene mayores aplicaciones en la vida humana. Entre las ramas especulativas se encuentran la metafísica y la antropología filosófica. Entre las ramas prácticas se cuentan la ética y la estética. Esta última estudia el tema de la belleza y las obras de arte. Los actos humanos constituyen el tema directo de la ética. Esta ciencia estudia, pues, cuáles son las condiciones para que se dé un acto propiamente humano. Veremos que la principal condición de un acto humano es la libertad. Cuando no se da esta condición, los actos que ejecuta una persona se llaman actos del hombre, los cuales carecen de valor moral. Y se dice, por eso, que son amorales. Ahora bien, varias ciencias que se dedican a estudiar la conducta humana, como la historia, la sociología y la psicología. La ética se distingue de ellas porque estudia en los actos humanos solo un aspecto, a saber, la bondad o maldad de ellos. Este ángulo o enfoque especial de la conducta humana es lo propio del estudio de la ética. Se dice entonces que, aunque varias ciencias pueden estudiar el mismo objeto material, que son los actos humanos en nuestro caso, se distinguen por su diferente objeto formal, que es la bondad o maldad de los actos humanos en el caso de la ética. La ética es, pues, una guía para la conducta humana. La ética nos proporciona un criterio para orientar nuestros actos en una línea valiosa. A la ética le incumbe, en cuanto ciencia, proporcionar los argumentos racionales que justifican una determinada línea de acción. La palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbre.
La ética estudia las buenas costumbres, las conductas valiosas, los criterios para orientar la conducta humana en el campo de los valores. Seis. Método de la ética. El punto de partida de la ética es un conocimiento profundo de la conducta humana, tal como se da en los individuos de cualquier época y cualquier lugar. El método de la ética en este punto coincide con la etapa de la observación propia del método científico en general. En efecto, para captar la conducta humana es preciso acercarse al hecho real que se está dando. En esta aproximación se utilizan los sentidos en forma acuciosa, penetrante y amplia. Pero no basta el uso de los sentidos. Cada vez que una persona capta un objeto, inmediatamente en forma natural, aplica una cierta estructura al dato recibido. Recuerdes el principio de la materia y la forma de la percepción, como se explicó desde los primeros capítulos. De esta manera, el fenómeno o acto humano percibido adquiere un nombre, es decir, una estructura que la identifica y distingue respecto a otros fenómenos similares. El intelecto humano aplica esta forma o estructura al dato recibido por los sentidos. Por ejemplo, veo que un individuo toma por los hombros a una mujer. Si me fijo con detenimiento, puedo percibir cualquiera de estas estructuras diferentes. El hombre está agrediendo a la mujer. El hombre está acariciando a la mujer. El hombre está apoyándose en la mujer. El hombre está ayudando a la mujer, etcétera. Una observación penetrante logra captar los datos suficientes para aplicar una estructura completamente adecuada. En el caso concreto, el hombre está saludando por sorpresa a una amiga. La observación de la conducta humana es un arte especialmente cultivado en las novelas, el teatro, el cine, la historia, las biografías y, por supuesto, en la realidad que nos rodea cotidianamente. Un segundo aspecto del método propio de la ética es el proceso de evaluación. A partir de la percepción que hemos descrito como un primer aspecto, el estudiante de ética emite enseguida un juicio de valor moral, es decir, trata de catalogar el acto captado dentro de las categorías morales que ha estudiado. Así, por ejemplo, puede utilizar las categorías de reprobable, honesto, obligatorio, bueno, amable, recomendable, virtuoso, denigrante, lícito, ilícito, indiferente, etc. En un estudio serio de ética no bastan las categorías de bueno y malo, como si toda la variedad y riqueza de la conducta humana pudiera caber en solo dos grandes cajones. Los matices de la valoración moral se expresan en una enorme variedad de calificativos,
como los que acabamos de mencionar. Con esto llegamos al punto crucial en cuanto al método de la ética. El tercer aspecto de este método es la percepción axiológica. Se trata de descubrir en forma personal los horizontes superiores de valores que todavía no habíamos sido capaces de percibir y apreciar. Es evidente que el niño percibe algunos valores, pero también es evidente que el niño no percibe todos los valores. La ampliación del horizonte axiológico es un proceso que dura toda la vida. Esta percepción axiológica es el aspecto más importante de nuestro método. En efecto, un curso de ética no puede contentarse con describir situaciones y aplicar categorías morales. Es una lástima que esos dos primeros aspectos pueden expresarse por medio de un proceso memorístico. Se dan estudiantes que obtienen la máxima calificación en un examen de ética repetido de memoria los principios, los casos y el juicio moral que proporciona un manual. Y todo esto sin haber descubierto, penetrado y apreciado los valores morales aludidos en los conceptos utilizados. El objetivo prioritario de un curso de ética tendría que consistir en facilitar a los estudiantes la captación de los valores superiores, de tal manera que el aprecio de ellos mueva a cada individuo hacia una nueva orientación de su propia conducta. En resumen, el método de la ética puede desglosarse en tres aspectos, que no necesariamente son tres etapas cronológicas. La percepción de la conducta humana, la evaluación de la misma y la intuición axiológica. La amplitud y penetración de esta última es la que marca el auténtico avance dentro del ámbito de la ética. ¡7! Conceptualización y conocimiento holístico en ética. El objeto de esta sección consiste en explicar dos conceptos que aclaran el modo como son captados en la mente los temas propios de la ética. Existen dos vocablos alemanes, Verstand y Vernunft, cuyo esclarecimiento puede ayudar a entender por qué ha fallado en tantas ocasiones la enseñanza y el aprendizaje de la ética. Se trata de las dos funciones suprasensibles de nuestra inteligencia que hemos estudiado en los capítulos 3 y 5, respectivamente, con los nombres de conocimiento conceptual y conocimiento holístico. Verstand significa intelecto. Se trata de la inteligencia en cuanto que conceptualiza, analiza, razona y percibe con toda claridad un significado. El concepto es el producto principal de la Verstand. Ahora bien, el concepto siempre es una limitación de la realidad captada. El concepto claramente percibido está delimitado o definido con precisión. Esta precisión del concepto, que individualmente, indudablemente, es una ventaja en el terreno científico, no deja de ser una desventaja cuando se pretende captar la realidad en toda su riqueza, sus aspectos y dimensiones. Lo anterior queda claro cuando comparamos la descripción de una obra de arte con la captación directa de dicha obra de arte.
La descripción oral o escrita utilizó conceptos, pero estos nunca serán suficientes para traer a la mente todo lo que contiene esta obra de arte, como en el caso de novela, pieza de teatro, pintura, sinfonía, etc. Esto mismo sucede cuando se trata de captar valores, sean estos morales, intelectuales o estéticos. La Bernstein capta el concepto de un valor, mas no el valor en sí mismo. No es lo mismo la definición de belleza que la belleza propia de un objeto. El objeto bello emociona, mas no así la definición de belleza, a menos que ésta vaya acompañada y se capte íntimamente asociada con algún objeto bello. Aquí tenemos, pues, la principal falla en la enseñanza de la ética. Suele enseñarse en función de conceptos, es decir, en función de la Bernstein. Ahora bien, dichos conceptos jamás igualan o sustituyen a los valores que intentan representar. En el mejor de los casos, esta enseñanza libresca y demasiado racionalista atiborra al estudiante de conceptos morales, es decir, de representantes de los valores morales, mas no de auténticos valores morales. El estudiante puede obtener la máxima calificación en su examen final, pero eso no garantiza que se haya puesto en contacto con los valores morales, y mucho menos que los aprecie como tales, y todavía menos que esté dispuesto a hacer los suyos y a realizarlos a lo largo de su vida. Al revés, desgraciadamente se capta en algunos estudiantes una cierta aversión a la enseñanza de la ética y al profesor moralizante, con el consiguiente empacho moral que conduce, casi inevitablemente, a la conducta ausente de dichos valores. El remedio de todo esto, por lo que respecta al papel del profesor, reside en la Vernunft y en su cultivo. Vernunft es un término alemán que, de manera errónea, se ha traducido como razón. En español, el término razón nos habla de raciocinios, silogismos, argumentaciones precisas, exactas y rigurosas, que es precisamente lo que le incumbe a la Bernstein. El término Vernunft, tal como ha sido utilizado por Kant y sobre todo por Hegel, se refiere a un tipo de pensamiento completamente opuesto al de Bernstein y al de la razón precisa y rigurosa, y que en este libro ha recibido el nombre de conocimiento holístico o intuición. Vernunft es un modo de pensar mucho más amplio y profundo que la Bernstein. La Vernunft capta la realidad, pero sin necesidad de conceptos. Intuye la realidad, la percibe en toda o casi toda su riqueza, sus aspectos y sus relaciones, sin necesidad de delimitarla o de sustituirla por medio de conceptos. La Vernunft es la que capta la belleza de una pieza de teatro, de una puesta de sol, de una sinfonía. La Vernunft es la que comprende la interioridad de un amigo. La Vernunft es la que capta los valores en sí mismos, sin conceptos. La Vernunft percibe el misterio y la profundidad de Dios. En la psicología contemporánea se ha explicado con abundancia este tipo de conocimiento, y se le ha designado con el nombre de conocimiento holístico, conocimiento intuitivo o percepción integradora.
Los pedagogos también han aludido a él cuando hablan de la operación intelectual que se llama síntesis. En alemán, esta síntesis se denomina Aufhebung y consiste en considerar desde una perspectiva superior los significados que previamente parecían oponerse y excluirse. La tesis y la antítesis captadas en forma conceptual por medio de la Verstand se contraponen y se excluyen. Pero cuando funciona la Vernunft, la tesis y la antítesis se fusionan en un significado unitario, superior, armónico, holístico. Esta es la enorme ventaja de la Vernunft en relación con la Verstand. Ahora bien, la Verstand ha sido la función intelectual favorita de los científicos y los filósofos. El concepto, que es su fruto principal, ha sido la célula o ladrillo fundamental en la elaboración de las ciencias. Debido a esto, la Vernunft ha pasado inadvertida. Sin embargo, gracias a ella es como el sabio capta de un solo golpe la hipótesis iluminadora y explicativa de una serie de hechos. Gracias a ella, el innovador construye nuevos conceptos. Debido a la función de la Vernunft, es posible captar en profundidad el horizonte axiológico. Tenemos, pues, dos modos de enseñar y aprender ética. Cuando predomina la Verstand, la ética se vuelve rigurosa, racional, exacta, pero al mismo tiempo es fría, aséptica, casi inhumana. Para algunos, esta ética es francamente aversiva. Cuando predomina la Vernunft, se vuelve axiológica, intuitiva y se aprecia como una obra de arte. Los libros generalmente utilizan la Verstand. Es el profesor el que puede convertir a la ética en un aprendizaje en función de la Vernunft. Los ejemplos concretos: el entusiasmo, el ejemplo personal, la participación del estudiante, la empatía, la actitud positiva, la retroalimentación, la manifestación humana del profesor, la conversación animada, la consideración del mundo personal del estudiante, el sentido del humor, la amenidad de la exposición, la alusión a películas, novelas y obras de teatro actuales, la oportunidad de los casos reales estudiados, etc. Son algunos de los procedimientos utilizados por los profesores con éxito al enseñar ética. Este logro didáctico consiste en que la mayoría de los alumnos obtenga la máxima calificación en el terreno de los conceptos y de los principios, sino en que terminen el curso apreciado y aplicado en su vida cotidiana los valores morales develados durante el mismo. La ética, al fin y al cabo, implica un aprendizaje para la vida, no para la escuela.